Amigas, amigos, bienvenidos a Armate el Bolso y en este video Punta Ninfas, un lugar espectacular que no te puedes perder, que estuve y te voy a pasar toda la data, así que quédate porque vamos a empezar ahora. Bueno, gente, como saben, me encanta viajar y compartirles toda esta información, así que nada, vamos a arrancar con Punta Ninfas, un lugar que muy pocos conocen, que está casi por fuera del circuito comercial de todo lo que es la zona de Madryn, pero que es un lugar para mí único en el planeta. Mira, te voy a explicar un poquito dónde vamos a estar. Estamos en Puerto Madryn. ¿Y dónde está Punta Ninfas, Pablo? Bueno, Punta Ninfas se encuentra acá, mirá. Esto es Punta Ninfas, ¿sí? ¿Y que hay en Punta Ninfas? Un faro espectacular. Bueno, hay un montón de data que te voy a compartir en este video que te tenés que quedar. Y de paso, si tenés ganas, te suscribís porque tenés mucha data. Y fíjense, es la entrada al Golfo Nuevo. O sea, los días de buena visibilidad, de acá se puede observar la otra costa de la península de Valdés. Es un lugar hermosísimo, maravilloso. Tiene algunos pros y algunas contras que te lo voy a mostrar en este video. Quédate hasta el final, porque te voy a dar muy buena data de Punta Ninfas. Para entrar a Punta Ninfas vas a tener que salir hacia el sur por la ruta provincial 1, que es de Ripio. Esta ruta, al salir de Madryn, si vos seguís por la 1 te vas a Rawson, hacia el sur. Pero vamos a empalmar nosotros acá con la ruta 5. Esto es Ripio en bastante mal estado. Si conoces el Ripio de la península de Valdés, este Ripio está en peores condiciones todavía que el Ripio de la península de Valdés. Se ve que no pasan las máquinas de vialidad hace bastante tiempo. Vamos a encarar hacia el este. Y por todo este camino no hay absolutamente nada, no es que uno puede entrar a una playa, nada, está bastantes kilómetros de la nada y uno tiene que ir despacio con el auto. Si uno va con una 4x4 va a pasarla mucho mejor, pero te recomiendo siempre mucha precaución en estos caminos de Ripio. Una de las playas más bonitas que hay, que no tiene mucha difusión, es la Bahía Cracker, que se puede entrar, acá hay un camino que uno se desvía de la ruta 5, va a encontrar una estancia, un puesto de estancia y puede seguir. Siempre que vean una estancia, una tranquera, lo que les recomiendo y les pido, ciérrenla porque eso evita que los animales escapen. Y muchas de estas tierras son propiedad privada y bueno, un dueño que nos está habilitando a pasar, así que nada, tratemos de ser responsables con eso. Vamos a pasar toda esta zona y vas a llegar a la Bahía Cracker. Mirá, yo no puedo mostrarte demasiado, mirá lo que es esto, o sea, el agua es así realmente. Y tenés varios kilómetros de playa en el cual vas a estar vos solo tranquilo y nadie te va a molestar. Si vos buscas eso, ya Bahía Cracker es un plan de por sí, sin llegar a Punta Ninfas. Pero te lo estoy mostrando de cómo puedes llegar, una playa que muy pocos conocen en Puerto Madryn. Lo que sí te pido, si querés ahí, ya que estás, suscribite que nos recontra ayudás este proyecto. Y hay varios videos de Madryn y la zona, por si no los conoces, en la descripción te dejo los enlaces. Vas a salir de vuelta de Bahía Cracker. Ojo que todo esto no es que entras y salís. Es Ripio, o sea, te pueden llevar unos 40 minutos de viaje, media hora entre entrar y salir. O sea, tómatelo con calma. No vayas corriendo acá, no te lo recomiendo. Vas a seguir para el este, ¿sí? Y acá se encuentra la estancia El Pedral, que acá tiene su casco de estancia tradicional. Yo no la conozco, la estancia particularmente, pero sé que ofrecen servicios turísticos para pasar el día o para quedarse a dormir con algunas excursiones. Es una estancia de las tradicionales de principio de siglo, de las primeras que se asentaron en esta zona, que ofrecen servicios turísticos. Te voy a dejar el link para que preguntes. Yo nunca fui, nunca tuve la oportunidad, pero se lo ve muy lindo en las fotos. Si alguno quiere pasar y consultar, obviamente que les dejo los contactos para que lo llamen y arreglen. No conozco, ojalá algún día pueda conocerlo. Y acá vamos a continuar, vamos a seguir y vamos a empezar a ver el faro de Punta Ninfas. El faro de Punta Ninfas es un faro que data de la década del 30, pero el faro que ustedes van a ver es de la década del 70. Es un faro no habitado que está en esta punta, que facilitó muchísimo la navegación nocturna de toda la zona de la península de Valdés en la década del 30, a principios del siglo XX. Y van a tener ahí una visión del faro lindo y el mirador acá a metros. Fíjate que sale un camino acá, en el cual van a poder contemplar el color del agua más hermoso que se imaginen. O sea, todo lo que no van a poder ver en la península, porque lamentablemente la península está toda cerrada, lo van a poder ver acá. Acá hay unos acantilados de mucha pero mucha altura, fíjense, para que se den una idea, las fotos que están en Google, y acá se puede ver el faro de Punta Ninfas. Míralo y
ya podés ver esto, ¿no? O sea, no tengo mucho para explicarte. Un lugar maravilloso. Luego al sur del faro de Punta Ninfas tenemos el mirador de Punta Ninfas, que también acá tenés un lugar para observar. Miren lo que es esto, algo alucinante. Estos paisajes son únicos. Lo que sí acá tenemos que tener cuidado de una cosa. Todas estas zonas no están custodiadas por guardafauna, no hay policía, no hay servicio de emergencia. Así que si somos irresponsables podemos tener un accidente, caernos, así que mucho cuidado. Si van a bajar a la playa también mantengan distancia con la fauna. Si no invadamos la fauna, aparte te pueden morder los lobos marinos. Imagínate tener un accidente acá, estamos lejos de Madryn, no es cerca. Así que tengamos mucho cuidado y seamos responsables cuando estamos en lugares inhóspitos, básicamente. Así que es un consejo que les puedo dar. Mucho cuidado y no se arriesguen. También otro tip que te doy es que si esos días estuvo lloviendo, o el día anterior llovió, o hace 2 días, lo más probable es que los caminos estén muy difíciles de transitar. Y en un vehículo te vas a quedar y no te saca nadie. Así que mucha responsabilidad cuando se viene a estos lugares que no hay nada, porque después si pasa algo no la vas a pasar muy pero muy bien. ¿Cuánto se tarda de Madryn a Punta Ninfas? Google nos tira 1 hora 44, son 77 kilómetros aproximadamente, 76.9. Pueden tardar un poco más. Todo depende de la velocidad que vayan. A mí no me gusta jugar, a veces me dicen, no, tardé menos. Pero si van tranquilos en un auto, en un vehículo común, de alquiler o el vehículo tuyo, vas a tardar 2 horas en llegar, más o menos, y 2 horas para volver. Por eso les digo, para destinar tanto tiempo de viaje, te conviene ya destinar el día entero a este paseo. Bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Para más data de Madryn y la zona, te dejo en la descripción. Si no, suscríbete para que te lleguen las notificaciones de los videos nuevos que vamos haciendo. Nos vemos en un próximo viaje.